Tenemos con nosotros a nuestro siguiente invitado, Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Muy buenas tardes, Daniel. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero, Daniel, impresiones del dato de inflación desde Tresis, ese dato del PCE, que sorprende al alza tanto en la parte general como en la parte subyacente, ambos incrementando desde el mes anterior y por encima de lo que se esperaba. Claro está que parece que el mercado le está dando igual, que se está centrando en el rally tecnológico, en el rally de la inteligencia artificial y poco más, ¿no? Bueno, yo creo que el mercado sigue centrado en que va a haber bajadas de tipos. El mercado sigue centrado en que la inflación se va a reducir rápidamente de manera mágica. Y la realidad nos muestra que eso no está ocurriendo. Entonces, si algo nos dice este dato, es que la Reserva Federal probablemente no reducirá los tipos como espera una parte del mercado. Y si algo nos dice este dato, es que, como hemos comentado en muchas ocasiones, y vosotros lo habéis dicho también en muchas ocasiones, bajar la inflación del 9 al 5% es relativamente fácil. Suben los tipos, bajan las materias primas, la inflación se modera. Pero la inflación a largo plazo y los datos de inflación subyacente y los datos de inflación de precios industriales, de consumo, etcétera, lo que nos muestran es que continúan subiendo y sobre todo que continúan subiendo de una manera alarmante, porque claro, parece que es que tengamos que recordarle a la gente que la inflación es acumulativa y que por lo tanto, pues un punto más, 2 puntos más de inflación cada año, pues hacen mucho daño a las familias y a las empresas en su renta disponible real y en sus márgenes. Efectivamente, hace mucho daño, ¿no?, esa frase de la inflación baja, cuando en realidad lo que está haciendo es subir, pero de forma menos hinchada, ¿no?, de menor magnitud. Habría que... El engaño estatista más vergonzoso. Baja la inflación y la gente se cree, oh, bajan los precios. No, baja el ritmo de subida de los precios. Totalmente. Daniel, abordando otro tema sobre el techo de deuda. Sé que ya empieza a ser un poco show, nos dicen varios analistas y varios economistas también. También de cara a las elecciones, ¿no? Entiendo que es el papel que tienen que jugar algunos políticos. Pero por otro lado, hubo un tema interesante que se está empezando a comentar sobre la parte del TGA, de la cuenta del Tesoro. Ahora que se ha vaciado, decían algunos analistas que puede ser que esto haya sido liquidez que ha entrado en los mercados y que una vez se apruebe el techo de deuda y vuelva a llenarse esa TGA, podría ser una liquidez más restrictiva, ¿no?, que esa liquidez ya no entrase a las bolsas. No sé si desde Tresis tenéis alguna opinión sobre este tema o creéis que simplemente no va a afectar a los mercados. No, vamos, el impacto del TGA sobre la liquidez de los mercados es bajísimo. Piensa que el mundo está interconectado, ¿no? Y la liquidez con la que está funcionando el mercado son 104 billones de dólares. El impacto, por lo tanto, de 150.000, bueno, pues muy limitado. Pero es verdad que el mercado está descontando, y yo creo que correctamente, que va a haber un acuerdo para levantar el techo de deuda. ¿Cómo no va a descontar el mercado que va a haber un acuerdo para levantar el techo de deuda cuando se ha levantado 78 veces, ¿verdad? Pero mucha gente se olvida de la importancia de las negociaciones del techo de deuda y lo que significa para la credibilidad del dólar y la fortaleza del bono a 10 años de Estados Unidos. Parece una tontería porque siempre se levanta el techo, pero nos olvidamos que en esas negociaciones se limita mucho el crecimiento del gasto discrecional. Si el acuerdo al que se llega es el que se ha mostrado en estos días, que es una reducción de 425.000 millones de dólares anuales de gasto discrecional, pues eso por supuesto tiene un impacto muy positivo tanto en el dólar como en la credibilidad del bono a 10 años de Estados Unidos. Incluso el anuncio que se ha hecho en las últimas 12 horas de que lo que haría el gobierno sería limitar el gasto discrecional y reducirlo en el año 2023 con un aumento máximo del 1% sin tocar defensa. Es verdad que todo esto hace poco, pero hace mucho en cuanto a la credibilidad del dólar y el bono a 10 años de Estados Unidos. Por lo tanto, como ha ocurrido en otras ocasiones, yo creo que el mercado descuenta correctamente que se va a levantar el techo de deuda,
pero no debería esperar, como bien dices tú, un cambio muy radical en cuanto a la estructura de, pues de reserva de valor que tiene el dólar. Pues apuntado queda, gracias Daniel. Por otro lado, has comentado también el dólar. Quería preguntarte sobre este porque las últimas semanas entiendo que lo habréis visto también en muchas noticias o muchos medios de comunicación comentando este tema de la desdolarización, ¿no? Que se está volviendo un poco un mantra últimamente. Claro, ayer salía Moody's, por ejemplo, agencia de calificación, y decía que lo niega completamente la desdolarización y que dice que el dominio del dólar va a persistir durante décadas, incluso en un mundo multipolar. ¿Crees que se está haciendo mucho eco del tema de la desdolarización igual antes de tiempo, cuando todavía Estados Unidos puede mantener ese auge? ¿O incluso hay alguna alternativa real al dólar ahora mismo? Es que el problema es que no hay una alternativa real al dólar. Y te voy a decir la prueba del algodón. Cada vez que en vuestro programa, en vuestra cadena, habléis con alguien que dice que va a desaparecer el dólar, preguntadle si alguna vez en su vida ha atesorado yuanes, rublos, rupias indias o reales brasileños como moneda de reserva, ¿no? Yo tengo todavía dólares de viajes míos que yo he hecho en el pasado que me encuentro y que siguen valiendo y que siguen funcionando. No hay alternativa, vamos a ver. ¿Y por qué no hay alternativa? La Reserva Federal es el único banco central del mundo que le presta atención a la demanda de dinero. Y además, el dólar es la única moneda de importancia de las economías globales que tiene libertad total de capitales, instituciones completamente independientes de los estados y además un sistema financiero absolutamente transparente. En el momento en el que se introducen alternativas en las que, como el yuan o como el rublo ruso, tienen control de capitales, pero ¿cómo vamos a operar todos los que estamos en el mercado, literalmente, con una moneda que tiene control de capitales? ¿Te imaginas, por ejemplo, un fondo de inversión que no puede liquidar porque el Banco Central le dice que tiene un máximo de cantidad que puede mover? ¿O un hedge fund que no puede cerrar posiciones porque le dicen que ha hecho más operaciones de las que considera el Banco Central? Obviamente no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo creo que el gran problema del mundo es que todas las monedas que podrían ser una alternativa al dólar, incluido el euro, cometen todos los errores, todos los elementos negativos de la política de la moneda fiduciaria, es el dólar, pero ninguno o prácticamente ninguno de los que lo hacen la moneda de reserva del mundo. Por lo tanto, pues la evidencia empírica, por otro lado, cualquier ciudadano que viaje a esos países que están anunciando que van a dejar, entre comillas, de utilizar el dólar, la realidad es que luego no solamente no lo dejan de utilizar, sino que no lo utilizan ni siquiera sus grandes empresas exportadoras cuando tienen que atesorar caja. Esta es la clave, ¿verdad? Y son la mayoría estatales. Por lo tanto, pues yo creo que es normal que se lleguen a acuerdos entre China y algún productor de petróleo para utilizar en parte de las importaciones de China que se utilice el yuan. Pero de ahí a pensar que tú, yo, BlackRock o cualquier fondo de inversión del mundo van a empezar a utilizar el yuan cuando no tienes ni seguridad jurídica, ni seguridad inversora, ni instituciones independientes, ni libertad de capitales, pues me parece que es como mínimo debatible. Por último, Daniel, no te robo más tiempo, quería preguntarte también, dentro de todo este contexto, hemos hablado de dólar, de inflación, quería preguntarte también por último, fotografía del mercado de cara a la segunda mitad de año, viendo este rebote de las tecnológicas, Nasdaq liderando, las small caps mucho más atrás, ¿cómo afrontamos esta segunda mitad? Pues yo creo que el tema de las tecnológicas es clarísimamente la demostración de que estamos en un momento de risk on, ¿no? De toma de riesgo. Hay una percepción generalizada de bajada de tipos y obviamente los activos que primero se benefician de una estimación de bajada de tipos y mayor liquidez son los activos de elevadísima duración.
Por eso está rebotando la renta fija con mayor duración y también las tecnológicas. Yo creo que hay que ser ligeramente un poco más cauteloso, ¿no? Yo creo que hay que ser un poco más cauteloso porque me da la sensación que la gran mayoría de la rentabilidad que se va a conseguir en el mercado en este año se va a conseguir en los primeros 6 meses y que hay que evitar los sectores extremadamente cíclicos sin estar tampoco pensando que va a haber una debacle, pero sí que ahora mismo hay una diferencia significativa entre el entorno macroeconómico, desaceleración, elevada deuda, inflación persistente, tipos elevados y unas expectativas de bajadas de tipos que ni los datos como el del PCE de hoy o los datos de inflación subyacente de los países desarrollados pues nos indican. Por lo tanto, yo creo que hay que estar invertido, pero evitar la parte más cíclica y ser, siempre lo decimos, ¿no? Siempre decimos que hay que ser muy selectivo. Yo creo que es que ahora precisamente hay que ser más selectivo que nunca, entendiendo además por selectivo que cuando vemos los índices subir, no podemos olvidar que casi el 100% de la rentabilidad generada por el S&P 500 en este año está generada por 4 valores, ¿no? Tema de amplitud, que llevamos comentando todo el año, como se ve que pocos valores están empujando estos índices, donde de hecho Apple ya representa casi el 8% del S&P 500. Daniel Lacalle, economista, jefe de Tresis, como siempre, un placer tener tus análisis aquí en Negocios Televisión y por tu tiempo, que tengas buen fin de semana. Igualmente a todos vosotros, un fuerte abrazo.